Mm. Esta clase se va a subir como parte uno y parte 2 porque se había desconectado el internet, lo que significa que la grabación también se detiene. Ya, vamos a continuar con lo último que queda, ¿ya? Y si sobra tiempo, bueno, podemos conversar con respecto a las dudas que tengan con respecto al trabajo, ¿ya? Ya. Estábamos revisando los grupos de medicamentos, ¿cierto? ¿Hay alguna duda con respecto a este tema? A los grupos, los que requieren receta, los que se venden de forma libre. Ya. Lo último que vamos a revisar va a ser un tema relacionado con la farmacovigilancia. Ya, este tema igual está dentro de, de los trabajos que van a exponer el día miércoles. Ya, la farmacovigilancia es un proceso continuo de monitoreo y evaluación de la seguridad de los medicamentos. Una vez que ya están eh, dentro del mercado, su objetivo principal es detectar, evaluar, entender y prevenir los efectos adversos o cualquier otro problema relacionado con los medicamentos. Ya cuando se introduce un medicamento, este tiene que pasar por distintas etapas. Ya cuando llega a la etapa final, se supone que está listo para ser introducido al mercado y salir a la venta. Eh, pero en el caso de los medicamentos nuevos, ¿cierto? De última generación, estos tienen que pasar por un periodo de vigilancia para evaluar si realmente son seguros, ¿ya? Por eso es importante, ¿cierto? Reportar los efectos adversos, ¿cierto? Que los pacientes presentan con determinados medicamentos. ¿Cuáles son los objetivos de la farmacovigilancia? Detectar reacciones adversas, identificar y recopilar información sobre los posibles efectos secundarios no conocidos de los medicamentos. Ya los estudios que se realizan son experimentales en determinado grupo de población. Entonces, como siempre hemos comentado, todos los organismos son distintos y pueden causar distintos tipos de reacciones, ¿ya?
Y una vez que sale un medicamento al mercado, eh, la población es mucho más diversa que los grupos de control y estudio. Otro objetivo es evaluar la seguridad, analizar la gravedad y frecuencia de las reacciones adversas para determinar si un medicamento es seguro para su uso. El tercer objetivo es comprender los riesgos y para esto se investigan las causas y los factores de riesgo asociados con las reacciones adversas. ¿Ya? Acá se estudia el grupo o la población que presenta mayor cantidad de factores de riesgo, ¿cierto? Y que pueden llegar a presentar mayores reacciones adversas. El objetivo 4 es prevenir problemas, tomar medidas para minimizar o prevenir los efectos adversos, como actualizaciones de etiquetas de medicamentos, cambio en las dosis o restricciones de uso. Ya, por ejemplo, si en cierto grupo de personas causó muchos efectos adversos, ¿cierto? Lo más probable es que a futuro se limite, ¿cierto? El medicamento o se sugiera otro medicamento para ese grupo de personas. El objetivo 5 es promover el uso seguro, proporcionar información y educación sobre la seguridad y el uso adecuado de los medicamentos, tanto a los profesionales de la salud como al público en general. Y yo creo que este objetivo es el que está más al debe, ¿ya? Porque no hay mucha información a la población respecto al uso seguro y adecuado de los medicamentos, ¿ya? Em, yo considero que las personas que trabajan en farmacia, más que un vendedor, deben ser un ente de información, ¿cierto? De más allá de vender el medicamento, entregar información respecto al uso adecuado. Ya eso también es muy importante, por eso hay mucha desinformación en la población respecto a cómo se toma un medicamento, por ejemplo. Ya, cuál es la hora adecuada, cuáles se deben mezclar con alimento, cuáles no, ¿ya? Por lo que yo me he dado cuenta, falta mucha información con respecto a eso. ¿Se entiende Profe, lo que es la farmacovigilancia, cierto? ¿Sí? profe, con respecto de eso que usted estaba hablando, el tema de, bueno, al principio, el punto uno, detectar las reacciones adversas, igual yo estuve investigando un poquitito de esto, hablaba de que, bueno, perdón, se me fue la onda, de que al haber interacciones con otros medicamentos se podía crear eso. Y con respecto a lo que usted decía de que cuando uno está vendiendo en una farmacia no le entrega la información clara como debería ser, uno no sabe cómo tomarse las cosas, porque viene la receta, uno compra, uno se va y no sabe si tiene que ser entre comillas o con no, el doctor a veces no da la información completa y considero que igual es importante eso. Sí, por eso mencionaba que estábamos al debe en esa parte, en entregar la educación, ¿cierto? O entregar información verbal o de forma escrita, ¿cierto? No sé, a través de un tríptico, puede ser un folleto. Si bien es cierto, viene un folleto inserto en la cajita del medicamento, pero muchas veces la gente saca el medicamento y elimina la caja y el folleto. Entonces, tal Es vez, que también el folleto viene con una letra chica, profe, que la sí, verdad es una que letra chica y yo un soy ciega, lenguaje que yo no veo también, nada. exacto, sí, la letra es muy chica y a veces el lenguaje no es entendible para la población en general, ya porque tal vez tiene Es muchos términos técnicos que la población no maneja y no debería por qué saberlo. O sea, en realidad sí, la información tiene que ser más clara simplemente a través tal vez de imágenes, no sé, eh, un folleto de color, un tríptico, cosas más simples, ¿ya? igual con Y a respecto a lo veces, que
Perdón, igual con respecto a lo que es la farmacovigilancia, igual se supone que la gente tiene que investigar lo que se va a tomar, independiente que a nosotros nos tengan que pasar una información al ir a comprar un medicamento que sería lo ideal, igual para que puedan hacerse investigaciones en este sentido, porque es un aporte de todos, de tanto el paciente como o sea, la persona o sea, los que hacen el medicamento, para que se pueda tener un control de si está prosperando o está yendo mal ese medicamento. Igual las personas deberían también saber con respecto de esto, o tener algún tipo de instrucción de que analicen cómo lo hacen. O sea, Claro, una parte nos tiene que dar información y nosotros también tenemos que tener como la eso. capacidad. Por ejemplo, yo soy una persona X común, pero yo medicamento que me tomo, o el amigo viene y me dice, oye, es que esto me hizo bien para la guata, o el doctor me entrega algo, y como yo sufro tanto del estómago, yo todo lo leo en internet, todo lo googleo, todo, lo que me da el médico, como tanto lo que de repente me dicen, hoy tómate esto, me hizo súper bien, todo lo googleo porque siento que no está bien. Ah, por ejemplo, el aceite de coco, que es una cosa que ni siquiera es un medicamento, no sé si está dentro de los medicamentos, pero eso también no se puede llegar y consumir, tirarte una cucharada a la hora que uno quiera, sino que uno tiene que partir en la mañana con una dosis controlada, porque puede causarte mareos, dolor de cabeza y adormecimiento. Ujú. Sí, Entonces, pues. ese es el punto, es tratar de que todos colaboremos También, con eso. claro, también es deber del paciente, ¿cierto? Informarse qué Exacto. medicamento está tomando, qué efecto podría producir, qué reacción Todo lo está adversa podría googleando, producir. todo lo está Ujú. googleando, dijo. Sobre todo evitar el automedicarse. Es uno de los factores de riesgo. Claro, Sí, también pero, es un factor de profesora, riesgo. recuerda cuando hablábamos las primeras clases de, por ejemplo, los abuelitos que en los consultorios les dan los medicamentos y se los Ujú. toman todos Todo juntos. como dice acá lo Pero, mismo, los efectos adversos. entonces, por Yo ejemplo, los creo. abuelitos no googlean para saber cuál es el remedio. Tampoco en el consultorio les dicen qué tomarse junto o qué no, o a la hora que se lo deben tomar. A veces sí, pero aparece, como decía usted, el sol o la luna. Exacto. Entonces, ahí también, como dice usted, sería ideal que el farmacéutico le diera esa información al Sí, abuelito. Oiga, no, esto es mejor que se la tome solo, tome a tal hora, o tome con comida o sin comida. claro. Bueno, yo hablo desde mi experiencia. Yo trabajo en atención cerrada, ¿cierto? En hospital. Y bueno, el químico farmacéutico de mi hospital se da el tiempo de hacer eso. Cuando un paciente se va de alta, quien entrega los medicamentos es el químico farmacéutico y le entrega una educación con respecto a cada medicamento que se lleva. Le entrega una información escrita, cuál es el horario en el cual se lo debe tomar, con qué comidas se puede mezclar y cuáles no, ¿ya? Entonces, yo creo que va en el profesional también, ¿ya? Eso también es importante, crear conciencia en los futuros profesionales, ¿cierto? Con respecto a la educación a la población, porque como dice usted, bueno, las personas jóvenes tienen la ventaja y lo buscan en internet, ¿cierto? La información, pero los adultos mayores no tienen esa facilidad. Ya hay algunos que tampoco saben leer ni escribir. Entonces, una educación verbal, ¿cierto? Con figuras, dibujos, tal vez lo va a entender, ¿ya? Pero si yo le entrego una información escrita, tampoco lo va a entender. Pero eso igual depende del profesional, el lugar. Yo creo, señora Jessica, que es una cuestión social. Es decir, es como en la educación. En la educación los padres pretenden de que los profesores eduquen a sus hijos, pero sin embargo es en el hogar donde se dan los valores, los principios y todo el tema, y en la escuela se aprenden las materias, ¿no? Y lo pasa lo mismo en la salud. Se pretende de que los profesionales informen, pero resulta que la familia no acompaña al adulto mayor. Es lo mismo, la familia no se preocupa del adulto mayor y como lo dije la otra vez, se compra un perro para no sentirse solo, para no sentirse solo.
Entonces es una cosa social de que la gente no se preocupa, porque evidentemente no todos tenemos acceso y todos sabemos cómo meternos en Internet. Y lo Claro, otro que es un problema social también es que compren medicamentos en la feria, haciendo que eso sea como un dominó de cosas, porque los medicamentos que se venden en la feria no están guardados a la temperatura correcta, uno no sabe si están vencidos o no. Entonces es un círculo vicioso con respecto de este tipo de cosas, tanto como los abuelitos que no le dan una información correcta sabiendo que son abuelitos y no pueden googlear, también está la automedicación y la compra de medicamentos que no están autorizados. Uno sabe que de repente necesita uno con receta, pero no puede ir a comprar a la feria un medicamento que es recetado con receta porque se expone un montón, incluso a una intoxicación grave. claro, incluso se ha detectado muchas veces de que esté dentro de una cajita, bonito, ¿cierto? Sellada, no significa que sea el medicamento, porque a veces alteran la presentación y todo, y no, a veces no corresponde al medicamento. Un Yo he tiempo visto en que, la feria que de repente venden hasta anticonceptivos estos que inyectables y eso no puede estar al sol. claro, a- la temperatura altera el componente del medicamento, los principios activos, ¿cierto? Y los excipientes, que son muy importantes. Exactamente. Señorita Jessica, compañera, con respecto al tema que tocó recién de los anticonceptivos. A mí me gustaría saber, señora Jessica, ¿acaso ahora la farmacovigilancia está normada por qué ente? Me imagino por la Organización Mundial de la Salud. Porque antiguamente los países poderosos experimentaban con los países pobres. Por Mm, ejemplo, en el caso de los anticonceptivos, los países poderosos los probaron en Latinoamérica, por ejemplo, con todos los daños que causaron. Entonces, es importante saber si está normado la farmacovigilancia solamente por los gobiernos o a nivel mundial. Se supone que hay una federación internacional encargada de la farmacovigilancia. Eh, Aparte, usted menciona el asunto de los anticonceptivos, ahora último, ¿qué fue lo más reciente? Las vacunas contra el COVID. Es lo mismo. O sea, Claro. las vacunas surgieron a través de ensayo y error aplicado en la población. ¿Y cuál Sí, fue pues la algunos países justificación? se La prestaron para pandemia. eso. Exactamente. Pero con respecto de los anticonceptivos, profe, igual hay muchos medicamentos, por ejemplo, yo hasta dejé de pincharme porque yo le tengo fobia al lupus, porque mi hermanita sufría de eso y falleció de eso. Y lo último que leí, porque siempre estoy leyendo con respecto a los anticonceptivos porque ninguno me ha funcionado, siempre he tenido problemas de salud, de engordar, etcétera, etcétera. Entonces lo último que leí es que habían varios que estaban provocando lupus. Entonces, eso con respecto a la farmacovigilancia debe estar al debe, porque en realidad los anticonceptivos, ya sean en pastillas, el implanol, las inyecciones, todas causan reacciones adversas. Aunque no sean Correcto. de mortalidad o de una falla grave, siempre causan una reacción adversa. Exacto, la farmacovigilancia es un tema nuevo en realidad, ¿ya? Que de a poco se ha ido introduciendo. em, Está más normado en centros cerrados. Por ejemplo, nosotros la farmacovigilancia, cuando hay reacciones adversas, se notifica, ¿ya? Eh, y se hace un documento y se avisa al Instituto de Salud Pública, ¿ya? Pero a nivel público, ya el público en general, eso no está normado aún, ¿ya? Porque si yo compro un medicamento X en una farmacia X, ¿cierto? Y me produjo algo y yo le voy a reclamar a la farmacia no me va a decir nada, ya ni siquiera me va a hacer llenar un formulario ni nada de eso. Pero, profe, eso es otra cosa que deberían dar en guía en las farmacias, porque tengo entendido que hay un formulario que se hace, incluso acá en Chile, porque encontré un formulario de Chile, donde uno puede poner sus datos y decir que el medicamento le causó esto para poder mandarlo a este lugar, para que se haga una investigación respecto a que el medicamento está causando este tipo de problemas. Hay una Claro, documentación. pero esa es una información que no se entrega a la población general. No,
No. Entonces, todo este tema de la farmacovigilancia está al debe. No se aplica como debería ser estrictamente. Hay muchos objetivos en sí que no se cumplen. ¿Quién más estaba levantando la mano? Acá, Mauricio, mire, la farmacovigilancia, ¿cierto? Es implementada para la protección de la salud pública, ¿verdad? Entonces, mi consulta es, porque algo he escuchado yo que se iba a normar respecto a la claridad de la letra médica en la receta. Cuando se Sí, entrega una receta, a veces no están bien, o sea, la letra de médico, hay que ser como especialista como para descifrar, pues. Esa es mi consulta. sí. Hoy en día no se exige al 100%, pero la mayoría de las recetas se están haciendo a través de vía electrónica. Ya hay un sistema que hace poco se empezó a implementar, que es como igual la licencia médica electrónica. Hay una receta médica electrónica, ya que de a poco se ha ido introduciendo, entonces se evita toda esa parte de que el médico le haga una receta y que la persona de la farmacia tenga que estar descifrando qué es lo que dice, ¿ya? En otros lados se ha implementado el sistema de imprimir la receta, ¿ya? No que sea letra a mano, que sea impresa, pero en otros lugares que aún quedan eh, la receta típica, ¿cierto? Que el médico realiza a mano, ¿no? Pero se está implementando ese sistema de receta electrónica, al igual que las licencias médicas. Y cuando uno va a Profesora, comprar, el médico le envía la receta igual que la licencia médica, vía electrónica. sí, avalarle un poquito lo que usted está diciendo. Yo, las últimas visitas médicas que he realizado, me llega todo directo. El médico está escribiendo en el computador y me está llegando directo a través del correo electrónico la receta, el informe, todo lo que está emitiendo él. Y él, a veces, dependiendo de la voluntad, el equipamiento que tengan, la imprimen igual y la entregan a uno. Sí, Pero ya se eso está sería el perdiendo, como ideal. dice usted, sí, ya se está perdiendo lo que es la escritura, y es mejor porque así sale todo claro para uno como paciente primero y después Ujú. para ir a la farmacia. Exacto, es mucho más seguro, así que el farmacéutico no tiene que estar descifrando qué es lo que quiso escribir el médico. Y también es la información queda más clara para el paciente. Ya. ¿Cuál es el proceso de la farmacovigilancia? Primero, la detección. Se recopilan los datos de múltiples fuentes, como los informes de pacientes, los informes médicos, ensayos clínicos, literatura médica, para identificar las posibles reacciones adversas. ¿Ya? Primero, detectar el problema. ¿Cuál fue la reacción? Segundo, notificar o la notificación. Acá los profesionales de la salud y los pacientes informan o deben informar sobre cualquier efecto adverso sospechoso a las autoridades sanitarias competentes. Acá en este caso, eh, como yo les comentaba, nosotros tenemos un formulario que se envía al Instituto de Salud Pública cuando eh, surgen estas reacciones con algunos medicamentos, ¿ya? Pero esta parte es muy importante, la notificación, para que se Profe, pueda realizar un estudio, ¿sí? profe, ¿ese sería el formulario que yo encontré? Claro, O, ese es el formulario de notificación. claro, pero eso lo pueden hacer solamente las personas que trabajan en medicina o lo puede hacer uno como persona común también si lo descarga. Ahí tengo la duda, no sabría contestarle esa pregunta en este momento. Nosotros tenemos establecido un formulario, pero creo que tiene que igual estar avalado por un profesional, que en este caso sería el químico farmacéutico. Ya, entonces una persona común podría hacerlo y llevarlo a la farmacia donde Claro, obtuvo ese medicamento. es hacer la consulta.
cómo validar esa notificación. Ah, perfecto. Luego viene una etapa de evaluación en la cual se lleva... Disculpe, profesora, yo, Rosa, quería hacerle una consulta. ¿Me escucha? ¿Sí? ¿La escucho? Sobre el suero que se usa habitualmente, por ejemplo, si hay heridas y todo eso, que desde el año pasado yo supe que se habían retirado el suero porque ya casi no se encuentran. En especial porque uno lo usaba muchas veces para curar heridas. Sí, sí se utiliza Específicamente todavía. con ese periodo. Sí, pero por lo menos en las farmacias cuesta para encontrarla y hay unos que se usan como bien chiquititos que vienen en sachet, si se puede decir así. Sí, como Y una ampolla que, de plástico. exacto. Y yo escuché, a lo mejor fue un comentario, no sé, pero yo escuché que lo habían sacado porque habían encontrado algo, me parece. Sí, fue de un determinado laboratorio, de una determinada Ah, marca de suero, en la cual había una bacteria. Y fue un ah, determinado lote que se sacó. No es que se haya sacado todos los productos de suero, ni todas las marcas. Fue un determinado laboratorio, que creo que fue Sanderson, me parece, mm, y un ya, determinado lote, que no sé, pues fueron todos los sueros, por ejemplo, que salieron al comercio entre julio y diciembre, algo así creo que fue. Fue por un periodo. Entonces, todos esos sueros que fueron comercializados o fueron creados durante ese tiempo tuvieron que salir del mercado, pero no son todos. Fue de un determinado ya fue. laboratorio, ¿ya? Y Tienen esos razón las Gracias, compañeras. quedaron bajo cuarentena. Toda la verdad ah, tienen razón las compañeras. Fue una partida que estuvo mala y entonces lo sacaron y hubo escasez, pero Sí, ahora ya hay normalmente en todas partes, en las farmacias también. sí, 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 fue un determinado lote nomás. Ya, gracias. ya. Con respecto a la evaluación, se lleva a cabo de forma detallada, ¿cierto? Se evalúa la información recopilada para determinar la causalidad y evaluar la gravedad y el riesgo de la reacción adversa. Luego viene la acción. Esto va a depender de la evaluación, ¿cierto? De las reacciones adversas. Se pueden tomar diversas medidas, como actualizar la información del medicamento en la etiqueta, restringir su uso, retirarlo del mercado o llevar a cabo estudios adicionales, ¿cierto? Como pasó con estos sueros. Ya que provocaron estos sueros en algunos pacientes, provocaron bacteremias, sepsis, infecciones de tipo sanguíneo, que una bacteria que estaba en este suero, ¿cierto? Y sin saber, ¿cierto? Se administró este suero en un paciente X y desarrolló una sepsis, una infección al torrente sanguíneo. ¿Ya? ¿Qué se hizo en ese caso? Se restringió su uso, se retiró el lote de todo el mercado y de todos los hospitales. ¿Ya? Y se hicieron estudios adicionales con respecto a ese lote de sueros. ¿Ya? En este momento hay otro medicamento que está en vigilancia, que es también de un determinado laboratorio, que no recuerdo el nombre en estos momentos, que es la lidocaína. Ya también está bajo vigilancia porque presentó algunas fallas en su proceso de producción. ¿Ya? Y también creo que fueron retiradas, pero no recuerdo exactamente el laboratorio. Luego viene la comunicación. Se comparten los hallazgos y decisiones con los profesionales de salud, los reguladores y el público para garantizar una toma de decisiones informada y una mayor conciencia sobre la seguridad de los medicamentos. Eh, con respecto a los mismos sueros que estábamos hablando, el-
Ministerio de Salud con respecto a eso no entregó mucha información a la población en general, tal vez para no alertar, ¿cierto? No se sabe aún a, a ciencia cierta cuántos pacientes fueron afectados con esta bacteria que estaba en los sueros. Ya no hay un estudio oficial aún con respecto a eso. Está en desarrollo. Una vez que se Profesor, determine, ¿cierto? Debería darse a conocer primero a los profesionales y luego a la población en general. profesora, pero esto también tiene un sentido de ver que el negocio de la farmacéutica, Ah, por supuesto, porque entonces los eso está más laboratorios, que claro. sí, y además que no les conviene de alguna manera que esto porque puede causar alerta y al final nadie consume, pero también aquí casi en todo está el negocio también de la farmacéutica, que si nosotros de alguna manera vamos a estar participando en eso también, que es increíble lo que afecta en esto, Claro, porque todo es un negocio en sí, sí, es y una por eso cadena, no es se un negocio. también. Exacto, exacto. Profe, y en el caso de que esto fuera mortal, por ejemplo, con este suero que venía con una bacteria, hubiese sido mortal para muchas personas, ¿quién sería el responsable de todo esto? Bueno, aquí habría responsabilidades compartidas. Primero el laboratorio, luego el Ministerio de Salud, por no alertar a tiempo, por no darse cuenta a tiempo respecto al problema. Y obviamente, primero va a tener la culpa el laboratorio y también el Ministerio. Por eso como que no se ha dado o entregado mucha información respecto a eso, porque como les digo, los estudios aún están en desarrollo. No se ha determinado en realidad cuántos pacientes fueron afectados, porque esto fue el, el año pasado nomás, pues a fines del año pasado, en diciembre, entre noviembre y diciembre. Tipo, porque, por ejemplo, yo no sabía de este suero, no tenía idea, pero sí recordé, no sé si fue el año antepasado o antes de la pandemia, que hubo una partida de anticonceptivos que salieron defectuosos y de esas mujeres que estaban consumiendo, que claramente Quedaron no querían ser embarazadas. mamás de Sí, nuevo, quedaron embarazadas. sí, ¿Y sí, quién también. respondía por eso? Porque aparte acá, bueno, no sé en otros países, pero acá en Chile el aborto no está autorizado para poder hacerlo y se supone que son mujeres que se están haciendo un perjuicio que porque tiene reacciones adversas ya a una pastilla anticonceptiva para no tener hijos y esto falla y quedar embarazada. Entonces, ¿quién responde? Porque ya, ese es como una pregunta que yo me hago porque hasta ante ese problema solamente no les quedó más a las mujeres que tener a su hijo. Exacto. Y aún no hay responsable. No No, se ahí aún no determinaron hay nada. No, no se responsable con determinó nada. respecto a eso. Sí, pues Sí, fueron bastantes mujeres muchas las mujeres. Sí, que quedaron embarazadas. Entonces, claro, complejo el tema. claro. Entonces, primero hay una responsabilidad social y una responsabilidad legal, pero aún no está determinado. Y ahora no sabemos cuántos pacientes fueron afectados por ese suero que tenía una bacteria, eh, cuántos pacientes murieron o fallecieron, ¿cierto? Producto de eso. Todavía no hay una cifra. ¿Cuál es la importancia de la farmacovigilancia? Proteger la salud pública al identificar y minimizar los riesgos asociados con el uso de medicamentos. Mejorar la seguridad y calidad de los medicamentos disponibles en el mercado. Facilitar la toma de decisiones informadas por parte de los profesionales y también los pacientes. Contribuir al desarrollo continuo de políticas de salud y regulaciones farmacéuticas. Ayudar a mantener la confianza del público en el sistema de atención médica y en la industria farmacéutica. Y acá igual como que se perdió la confianza en dicho laboratorio, lamentablemente. En resumen, la farmacovigilancia desempeña un papel crucial en la protección de la salud pública al identificar y abordar los riesgos asociados con el uso de medicamentos,
garantizando así un uso seguro y eficaz de los mismos. ¿Ya? Y Profe, acá tenemos, consulta. ¿sí? Pienso que hay una cantidad, una estructura bien establecida, o sea, en papel del sistema de salud de Chile, y en la cual cada medicamento que ingresa tiene una serie de registro y de vigilancia y de controles, y pasan estas cosas. Sí. Algo no se hizo, algo no se cumplió del proceso, que llegó a reproducirse una bacteria en un medicamento, porque los sobre en sí también son unos medicamentos. ¿Ya? Así, ¿cuántos otros medicamentos que también eh, ha pasado lo mismo y no tenemos información? Entonces Profe, ahí y se esto también pierde puede la ser confianza. ¿Ah? en el transporte que se contaminen o que pierdan su principio activo, como decía usted. Puede ser que de repente eso pase, no necesariamente en lo que es el La- laboratorio, o sino que por ejemplo, agarrar una partida de suero y que de repente en el transporte no lo llevaban justo con la temperatura que era 0,6 y estuvo mucho tiempo expuesto o mucho frío o mucho calor. ¿Eso podría pasar? sí, también puede suceder. Es toda una cadena. O sea, Entonces habría del más personas laboratorio, involucradas. exacto, sí, no Pasa mucho solamente el con laboratorio. con la vacuna, pasa Sí, las mucho con vacunas también pasa. Mm. en los sectores rurales que no se respeta la cadena de frío y después entonces a la gente le ponen agua de las Carmelitas. Claro, po, sí, vacunas sin ningún efecto. A veces no se utiliza. la- las vacunas son súper especiales. Las personas que trabajan en un vacunatorio tienen que ser muy metódicas y ordenadas para que se lleve a cabo, ¿cierto? Una correcta cadena de frío, ¿ya? Eh, Tienen sus horarios, ¿cierto? Tiene que llevar una cierta cantidad de unidades refrigerantes, registros, controles, pero hay veces que el personal tal vez por desconocimiento o no está capacitado, ¿cierto? No se cumple la cadena de frío. Y como dice el compañero, las vacunas al final terminan siendo agüita de las Carmelitas. No cumplen, no tienen ningún efecto en la población. Profe, con respecto de eso de las vacunas, podría haber sido, o sea, nada que ver la pregunta igual, pero cuando fue la cuestión del COVID, había muchas personas que reaccionaban adversamente a lo que era la vacuna del COVID y después nos volvíamos a dirigir al servicio de urgencia avisando de que no nos sentíamos bien, de que estábamos con mucho dolor o con problemas, vómitos, náuseas, hasta desmayo y trastornos visuales. Eso iba quedando o sea, se supone que debería ir quedando en un registro con respecto de la farmacovigilancia por Se paciente que supone que sí. regresaba después de una vacuna, como un aviso, ya vino Se supone fulano que de había tal, un registro digital, una encuesta que a ya, uno le mandaban por correo posterior a la vacunación, qué síntomas había tenido, si había tenido otros síntomas distintos, y era porque estaban experimentando con la población las reacciones claro, adversas. pero lo que era dirigirse a un servicio hospitalario no cree que se haya llevado ahí la farmacovigilancia. Dado el contexto de pandemia, lo dudo, lo dudo. Perfecto. Realmente no tengo la certeza de que se haya realizado farmacovigilancia, salvo, bueno, las encuestas que llegaban por correo. Por ejemplo, me vacunaba y me llegaba una encuesta, qué reacción adversa había tenido y un sinfín de cosas. Pero no sé Sí, si eso fue en toda la población. no, a mí no me llegó nunca y yo me tuve que dirigir al servicio de urgencia de vuelta porque me hacía pésimo la vacuna. Menos mal Claro, que no me causó nada a futuro, pero en el momento cuando era puesta era como una semana de tormento. claro. Es que las vacunas en sí son virus vivos atenuados solamente, pero se inocula el virus en sí, causando una respuesta menor, pero en sí es el virus.
Profe, disculpe, otra pregunta. ¿Cuáles serían los métodos de la farmacovigilancia? Eso es parte del trabajo de investigación que tienen que hacer ustedes. Ah, ya, entonces el activo, el pasivo y el Sí, no, análisis de las eso es del personas. trabajo de ustedes. Ya. Eso quería saber porque no sabía si estaba dentro de la materia o había que buscarlo. No, eso es parte del trabajo que tienen que presentar ustedes. Ah, ya, bacán. Ya, voy a pasar la asistencia para que estén atentos. Profe, consulta, ¿Sí? si alguien no quiere hacer, o no quiere o no puede hacer el trabajo, ¿a quién le tiene que decir? ¿A sus compañeros o se dirige usted para que tomen la evaluación o cómo se hace ahí? Primero a sus compañeros y luego a mí, ¿ya? Ya, bueno, muchas De gracias. forma interna. Gracias. Ya. Voy a pasar la asistencia. Digna Humada, Presente. María Araya, María José Báez, Presente. Francisca Burgos, Vanessa Bustos, Presente. María Candia, Soledad Carpio, Presente, profe. Fernanda Carvajal, ella está trabajando, creo. Grace Carvajal, Presente. Elisa Choque, Presente, profesora. hay un micrófono encendido que tiene mucha interferencia. Mauricio Contreras, Presente. Presente. Cecilia Cortés, Presente, profesora. Valesca Cortés, Presente. Erika Cortés, Erika, Aide Cutipa, Aide, Yesenia del Toro, Presente, profesora. Paula Durán, Marianela González, Presente, profesora. Buenas noches. buenas noches, Karen González, Presente. Nadia González, Presente, profe. Merlis Gutiérrez, Presente, profesora. Buenas noches. buenas noches, Laura Herrera, Presente. Rosa del Carmen Inaipil. Hoy, profesora, ¿Quién habló? sí, yo acá, presente, profesora. Ya. Mical Klassen, Juana Lagos, Presente. mm, ahí quedé en Juana Lagos, Génesis Leiva, Génesis, Presente. Dante López, Presente. Alexa Mancilla, Ana Meléndez,
Karina Molina, Presente. Thais Moreno, Presente, Thais. profesora. Carmen Muñoz, Presente, profesora. Alfredo Ortiz, Marcelo Oche, Marcelo, Jacqueline Prado, Sharon Quiroga, Acá, profe, presente. Ulises Ribota, Presente, profesora. Alolimar Rincón, Presente, profesora. Nadia Trujillo, Presente, profesora. Fernando Uribe, Presente, profe. Catherine Urra, Presente, profe. Jonathan Valdivia, Jonathan, Marcelo Vázquez, Lorena Vega, Presente. y María Villarroel. Presente. Ya. Entonces, estaríamos listos con la clase de hoy. Yo creo que mañana van a estar en plataforma para que puedan revisar nuevamente. ¿Ya? Profe, consulta. Yo ingresé un poco más tarde porque salí de mi trabajo. No tengo muy claro la información. ¿Hay que entregar algún trabajo? No, es ¿Aparte de la disertación. disertación? Ah, No, ok. es solamente la disertación. Ya no hay que Sí, entregar nada por escrito. nada por escrito. Ya, perfecto. Ujú. Gracias. Ya. Entonces, llegamos hasta aquí y las clases van a estar mañana para que la puedan revisar. Va a ser en dos partes, ya porque se cortó el internet en algún momento, entonces dejó de grabar. Así que va a ser parte 1 y parte 2. ¿Ya? Profe, una última consulta. Entonces, de la disertación que tenemos que hacer, hay que sacar información de las guías que ustedes nos dieron y aparte hacer una investigación. Sí, sí, siempre complementar su información. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Muchas gracias, profe. Ya. Buenas Profesora. noches, que estén bien. Francisca, sí, sí está presente. Gracias, profesora. Ya. Buenas noches.